y poder adorar en espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos de rodillas, sentados o de pie, o en el lugar donde esté, incluso trabajando, haciendo las cosas, o en su recámara solas, o con la persona estimada a su lado, adorando a Dios. Aprovechar esa oportunidad donde nuestro espíritu se inclina. ¿Ya? Si no hay un dispositivo que hoy en día todo el mundo lo tiene a la mano, pero si no lo hay, sencillo, está nuestro corazón y están nuestras emociones. Aprender que esas emociones se dobleguen, ¿no? Adorando a Dios a través de un cántico, a través de un salmo, a través de una alabanza, con nuestras palabras, con nuestras expresiones. Vamos a ver a través de la luz de la palabra cómo eran estos adoradores. Adorar ha sido una práctica vital en la vida del ser humano, ya sea de manera individual o colectiva. De alguna u otra forma, los seres humanos, desde tiempo atrás, siempre se han tratado de aplicar o practicar la adoración. Los casos de adoración en los albores de la historia bíblica, hay unos ejemplos claros que nos dan a conocer a través del contexto bíblico. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 3, nos dan a conocer cómo fue las primeras adoraciones. En el 4, verso 3 de Génesis. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire usted, veamos otro en Génesis mismo, capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció los holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y así. Veamos otro en el capítulo 12 de Génesis, verso 7. 12:7 de Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bendito sea Dios. Veamos otra cita en el libro de Job, capítulo 1, verso 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios, y en sus corazones de esta manera hacía todos los días. Tremendo, qué maravilloso Dios. Entonces, hemos visto ciertos ejemplos a través de la Biblia, cómo hombres de Dios, del Padre, le adoraban en espíritu y en verdad, hace muchos siglos atrás. La adoración asumió un sacerdocio divino de carácter público y una ceremonia ritual, de manera que exponía no solamente emociones o sentimientos, sino cuestiones de corazón, del espíritu. Aleluya. En el Antiguo Testamento, el término adoración viene del hebreo, de una palabra hebrea que se puede exponer o pronunciar de esta forma: itash, itashwa, itash o itashwa, que denota el temor reverencial
que motiva la actitud correcta para acercarse a Dios. O sea, la manera en que la persona se acercaba a Dios ya era itash o itashwa, la forma de acercarse a Dios, como los ejemplos que acabamos de leer en la Biblia, de Job, de Abraham, de Abel, sus ofrendas que agradaron a Dios. En el Nuevo Testamento, las palabras ahora griegas, ya no en hebreo del Antiguo, sino en el hebreo del Nuevo Testamento, son estas palabras traducidas que se expresan de esta forma. Latría, que alude al servicio que se le ofrece a Dios, y liturgia, que describe el culto y las prácticas congregacionales. Miren, entonces hay dos palabras en el griego del Nuevo Testamento, que es latría, que es el asunto de la adoración, y lo otro es cómo se llevaban el culto y las prácticas, que es liturgia, que ahora en el español se pronuncia como liturgia. Liturgia en el ámbito eclesiástico, congregacional o cristiano, significa la manera de llevar los cultos. ¿Cómo se celebra un culto dentro de la iglesia cristiana evangélica? Una liturgia, la manera como se procede desde el principio, la persona se inclina o se hinca sus rodillas y comienzan primero una oración, otros empiezan con una alabanza, otros empiezan con una adoración, otros empiezan con una lectura bíblica, otros empiezan con un testimonio. Cualquiera sea el inicio, lo importante es dar apertura a un culto, a una ceremonia, a un servicio a Dios, a rendición de venir a alabar, a glorificar al Rey de corazón. ¿Sí? Nos inclinamos más que de rodillas, que es una posición humilde, nos inclinamos más bien de manera enfática nuestra alma, nuestro corazón. Entonces, desde ese sentido quiere decir la traducción del hebreo y del griego a nuestro léxico o lenguaje o idioma español, la manera, la forma, la práctica de rendir homenaje a Dios en un lugar determinado, sea en una iglesia donde se lleva la liturgia, la forma de celebrar los cultos, en una casa, por ejemplo, en una célula donde se congregan varios y llevan invitados, y la forma de celebrar también ese servicio celular, o en casa, en su departamento, en su recámara, la manera como usted rinde. Voy a hacer mi devocional, voy a hacer mi momento de adoración, de búsqueda a Dios. Es necesario esos momentos, son tan relevantes, importantes en nuestra vida como creyentes y también desde luego como familia. Que cada integrante pueda hacer esas prácticas, un accionar en la vida diaria, cotidiana, y eso se va tornando ya como parte de nuestros hábitos, como una cultura cristiana del pueblo de Dios hacia su Padre Celestial, en gratitud cuando amanece por un nuevo día, en gratitud por todas las cosas que nos permiten tener o poseer, o que son prestadas, porque todo le pertenece a Dios, a una vida misma, por la familia, aún por la situación difícil que estemos sobrellevando o pasando. Ahí en esos momentos duros es cuando realmente vamos a demostrar adorar a Dios. Es difícil, sí, pero cuando nos postramos y nos derramamos abiertamente ante Él ve, Él conoce la profundidad. Es allí donde los niños, los jóvenes,
familia, cada integrante de esta, comenzamos a valorar la adoración a Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, veamos esto primero. ¿Por qué y cómo hacer del hogar un altar de adoración? ¿Por qué y cómo hacer del hogar un altar de adoración? En el mismo salmo que leímos hace poco, capítulo 95, del verso 1 al 6, nos da a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué debemos adorar a Dios en nuestro hogar? Porque no solamente en la iglesia, no solamente en el culto evangelístico, en el ayuno o en la vigilia, o en algún lugar exclusivo donde se reúnan los hermanos, también donde se reúne la familia. ¿Por qué debemos adorar a Dios en nuestro hogar? Y ahí nos da a conocer el salmista, ¿no? Y veamos allí el salmo que acabamos de leer hace poco, 95, versos del 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Qué bueno. Miren cómo el salmista David nos invita a tener ese momento de pleitesía, ese tiempo donde nos olvidamos de todo. Sí, es un tiempo el más importante de nuestra vida. Es importante la familia, es importante los hijos, es importante las otras cosas, pero la palabra del Señor nos enseña que buscar al Señor, no, primeramente, únicamente, en primer lugar, en primer tiempo, en tiempo imperativo, ya, en presente, y el resto vendrá por añadidura. El resto se va añadiendo, todo se va añadiendo, sea poco, a medida o mucho, o de sobreabundancia muchas veces. Sea cual sea la medida, debemos ser gratos ante Dios. Pero lo primero, sobre toda provisión, sobre nuestra vida misma, es buscar a Dios. Si nos olvidamos de orar o de buscar a Dios o de a Él encomendándonos, entonces nuestra vida es como el aire. Usted ve que un niño, cuando quiere en los tiempos de verano y sopla brisa fuerte por la tarde, comienza a hacer o levantar una cometa. Esa cometa no vuela sola, la tiene que llevar una piola, ¿no? Y le va dando piola, ¿no? El chico que está manejando esa cometa, porque con la ayuda del viento sopla y se va alzando vuelo. Nosotros no estamos solos, nuestra vida depende de Dios. A través del viento de su espíritu que sopla en nuestra vida. Y debemos ser agradecidos por él. Bien. Ahora veamos cómo debemos adorar a Dios en nuestro hogar. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 4, por favor. Escritura sagrada del Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 19 al 22. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 4, del 19 al 22. Tenemos ahí.
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aleluya. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cómo debemos adorar en nuestro hogar? La Biblia nos da a conocer estos textos en el Evangelio según San Juan. Mire usted, nuestros padres adoraron. Ahí esta mujer le está dando a conocer, la mujer samaritana. Recordemos que entre samaritanos y judíos hubo una separación cuando se partió el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, Judá con su capital Jerusalén, y en el reino del norte Israel con su capital Samaria. En los tiempos de Jeroboam o de Roboam, el hijo de Salomón, en esos tiempos se partió el reino en dos, porque era una sola Palestina judía. Pero a causa de la desobediencia, ¿no?, del paganismo, de la idolatría, eso sucedió, lamentablemente. Entonces no se llevaban de esos tiempos. Y cuando en los tiempos de Jesús encuentra a esta mujer en el pozo, la mujer le dice que por qué debía adorar en ese monte, en ese lugar, porque sus padres adoraron en ese tiempo. Tomen en cuenta esas expresiones de esta mujer, porque sus padres, ya estaba hablando, recordemos cuando leímos en Génesis, ¿no?, de Abel, Abraham, de Job, de los primeros patriarcas en el Antiguo Testamento. A eso se refería, y de la familia de ella, esta mujer samaritana, habían adorado. Entonces Jesús le da a conocer que sí, por supuesto que todo eso estaba bien, pero que deberían adorar, ¿no? Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene justamente de los judíos. Y es ahí, ¿no?, donde nace, según la historia que hace poco vimos del Antiguo Testamento, cómo empezó la adoración. Y a partir de ahí Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas lo que le recibió le dio potestad de ser llamados sus hijos. La salvación vino para ellos, vino desde la descendencia, ¿no?, de José, que estaba la promesa del linaje de David, y de Jesús hacia nosotros. Pero originalmente, desde el pueblo nativo de Israel, en ese tiempo de Judá, viene la salvación. Pero para eso hay que adorar. Por eso es importante que la familia adore a Dios. ¿Cómo debemos orar a Dios? Adorar a Dios desde nuestro hogar. Dice que sus padres adoraban a Él. Eso quiere decir, desde los mismos padres, desde los mismos hijos, la unión es importante. La conversación es como hacer un culto o un altar familiar. Es importante hacer esto en casa para mantener la restauración, la restitución, la sanidad, la fortaleza, la bendición de Dios. Porque los días son malos y a causa de sus
enseña la palabra que los días se acortarán, porque la maldad se iría a multiplicar, se está multiplicando. Y por esa maldad que se multiplica es que necesitamos de esa manera adorar a Dios. La familia, los hijos, los esposos, las esposas, porque vienen días de tribulación, días de angustia. Ahora no solamente es el bloque de Latinoamérica, ¿no?, que prácticamente es el bloque a nivel mundial, donde es la parte más violenta de la tierra, Latinoamérica. Mire usted. Y vemos en las noticias que no solamente Ecuador, es varios de los países donde se está atribuyendo la violencia, la mafia, el narcotráfico. Y todo empieza porque hubo algo que no se prohibió, algo minucioso, y eso se creció con el tiempo. Ya las grandes mafias están controlando, o quieren seguir controlando la ciudad, quieren seguir controlando todo tipo de negocios, de finanzas en la comunidad. Pero para esto está la iglesia de Dios para clamar, pero también para adorar a Dios desde el mismo hogar, porque ahí estamos cubriendo a los niños, estamos cubriendo a la familia. Amén. ¿Cuántos creen en esto? Gloria a Dios. Miren qué importante es. Veamos por qué algunos fallan y otros tienen éxito en la adoración. ¿Por qué algunos fallan y otros tienen éxito en la adoración? En Génesis 4, en el capítulo 3, vimos el ejemplo clave de Abel y de Caín. Vamos a nuevamente ubicarnos en ese texto que leímos hace poco, capítulo 4, verso 3, del 4, vamos a leer del 4 al 8. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato a nivel mundial de todos los tiempos fue entre hermanos. Un hermano que se llamó Caín mató a Abel por una envidia. A Jehová le agrada siempre lo mejor, lo más sencillo, lo más humilde de corazón. Abel había cuidado a los animalitos, los engordó, los puso bien bonitos y que sean secos de corazón sobre todo. Pero Caín había llevado algo con arrogancia, con apuro delante de Dios, y eso no le agradó a él. Así que tengamos en cuenta aquello, qué es lo que puede tener éxito en nuestra adoración con la familia, o lo que nos puede traer fracaso. ¿Qué es lo que estamos nosotros llevando? Si llevamos de verdad gloria a Dios, o la arrogancia, el orgullo de cada uno, o por un apuro ya cumplimos, nada más. Y eso no agrada a Dios. Hay que hacerlo bien de corazón. Hay que hacerlo consciente de lo que estamos realizando. Es importantísimo
que los niños en el hogar dediquen unos cortos minutos a adorar a Dios. ¿Sí? De lo aprendido en la escuela bíblica, del estudio que han escuchado, del inicio, la creación y todo esto. Y entre esos sucesos están justamente los dos hermanos, Caín y Abel. ¿Qué ofrenda agradó a Dios? La de Abel. Pero ¿qué ocurrió después? El hermano se llenó de envidia, de enojo. Y no solamente eso, sino que lo llevó a matar. Eso fue tan terrible. Caín, si él se hubiera arrepentido, Dios lo perdonaba y lo salvaba, pero no se arrepintió nunca. Y lo peor también es que dejó su descendencia como una descendencia maligna sobre la tierra. Y el pecado se reprodujo de generación en generación hasta los tiempos de hoy. Y está pasando lo mismo. Está sucediendo. Hay mucho orgullo, mucha envidia, porque no le complace a alguien que quiere algo, ya no basta con enojarse, sino que le atribuye una bala, un puñal, y no solamente eso, sino que quiere acabarlo. El otro día escuchaba ahí un testimonio como una señora observó un homicidio. Unos hombres llegaron, mataron a una persona y uno de ellos decía, hay que acabarlo, como que fuera un trapo muñeco. Ya le habían dado un par de balas y le siguieron acribillando. Eso es un desquicio. Qué tremendo. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad? Desde ese tiempo mismo de Caín. Por eso es importantísimo en el corazón, el accionar, la actitud para tener el éxito delante de Dios. Algo tan sencillo, una ofrenda a Dios que le agrade. Es decir, su altar ya va a ser, ya no un altar de holocausto como hacía Job. Dice que se levantaba por la madrugada. Job en ese entonces tenía 10 hijos. Miren, a qué hora de la madrugada tenía que levantarse. Y dice que hacía un holocausto por cada uno de sus hijos. Es decir, 10 holocaustos. Y tenían que guardar la leña, cuidar bien los animalitos, los más gorditos, y dedicarlo a Dios, porque a Dios le agradaba lo mejor. Dios le agrada lo mejor, porque Él se merece, porque Él es dueño y soberano. Él merece toda la gloria y la honra. Y así hacía Job. ¿Ya? Pero ahora nosotros no tenemos que hacer eso, porque Cristo hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Ya? Ya no necesitamos la sangre derramada sobre el altar de los animales. Basta y suficiente con el Cordero inmolado, el Hijo, el Dios viviente, que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre carmesí por la familia. Y lo único que tenemos que hacer ahora es venir a Él nada más, postrarnos de corazón y decirle: Padre, te adoro, te amo, te necesito. Padre, sin usted nada soy. Límpiame, guárdame, purifícame, santifícame, guarda mi familia. En el nombre de Jesús. Te adoro, Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Una ofrenda grata delante de Dios día a día. Amén. A eso nos va a llevar el éxito. Gloria a Dios. La actitud es más importante que la ofrenda misma y el sacrificio. Ahí mismo lo vemos allí, en esos textos de Génesis 4, del 3 al 8. Más allá de lo que le llevó a Abel, porque le pudo haber llevado tal vez lo mismo, porque dice: y Caín fue el labrador de la tierra, en el verso 2. Y más abajo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, en el verso 3. El fruto de la tierra. Probablemente Abel pudo haber hecho lo mismo,
Pero lo más importante de lo que es, miren, a Dios le agrada la atención, más allá de la ofrenda y el sacrificio, o de lo que se traiga, es la actitud, cómo traemos esa ofrenda a Dios, cómo no, en este caso de la familia en Cristo, de los niños hasta los más grandes, cómo venimos a Dios. Ya tenemos que orar, ya vamos un ratito, o con mala gana, con desánimo, con apuros, con desinterés, prestándole más interés a otras cosas. No. El primer momento que Job hacía es levantar holocausto a Jehová, y hasta por sus hijos. Si tenía 10 hijos, más el holocausto de 11, y probablemente hasta por su esposa, la que tenía en ese entonces. 12 holocaustos. Nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que levantarnos y dar gracias a Dios, adorarle a Él de corazón. Aleluya. Más allá de lo que represente, al traerle algo a Dios, uno puede dar a la iglesia, uno puede dar a la familia de Cristo, trae al hermano y Dios lo bendice, Dios le multiplica el 100 por 1. Pero si no lo hacemos de corazón, de nada ha servido. Es como címbalo que retiñe, porque no hay amor, hay que hacerlo con amor, con entrega, no con sacrificio, porque ya el sacrificio lo hizo Cristo. Hay que hacerlo con esfuerzo, con entrega, con dedicación, con el alma, con corazón. Amén. Aleluya. Al Señor le agrada más atención que las obras. La atención. Veamos el Evangelio según San Lucas, por favor. Nuevo Evangelio, vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a leer ahí en el capítulo 10, versos 38 al 42. San Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?